Miles de personas salieron a la calle. España se rompía. Puigdemont era el enemigo. Negociar con Junts era inaceptable. Eso nos dijeron. Pero ahora Feijóo necesita exactamente los mismos votos que criticó durante años. Y hay una pregunta que nadie parece querer responder. ¿Por qué? Y todo esto vuelve a estar sobre la mesa después de las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Durante una entrevista, el líder del Partido Popular ha vuelto a plantear la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero para que esta operación tuviera alguna posibilidad de salir adelante, necesita algo que hace no tanto parecía imposible: los votos de Junts. Sí, los votos del partido de Carles Puigdemont. Una situación que ha sorprendido a muchos ciudadanos, porque llega después de años de enfrentamiento político, acusaciones cruzadas y una oposición frontal a cualquier acuerdo con el independentismo catalán. Y es precisamente ahí donde empieza la verdadera historia. Porque para entender por qué esta noticia está generando tanto debate, tenemos que volver unos meses atrás, a las manifestaciones, a los discursos, a las concentraciones convocadas contra la amnistía. Durante meses se escuchaban mensajes muy claros: que España se rompía, que se estaban haciendo concesiones inaceptables, que negociar con Puigdemont suponía cruzar una línea roja. Miles de personas salieron a la calle convencidas de que aquello representaba un peligro para el país, y buena parte de ese discurso estuvo liderado precisamente por el Partido Popular. Y por eso mucha gente se está haciendo ahora la misma pregunta: ¿qué ha cambiado? Porque aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Si pactar con Junts era inaceptable cuando lo hacía Sánchez, ¿por qué ahora sus votos son necesarios? ¿Ha cambiado Puigdemont? ¿Ha cambiado Junts? ¿O simplemente han cambiado las necesidades políticas? Porque los protagonistas siguen siendo exactamente los mismos, los diputados siguen siendo los mismos y los votos siguen siendo los mismos. Lo único que parece haber cambiado es la posición de quienes lo necesitan. Y cuanto más se analiza la situación, más difícil resulta encontrar una explicación sencilla. Para unos, esto demuestra que la política obliga a negociar incluso con quienes piensan diferente. Para otros, demuestra que muchas líneas rojas desaparecen cuando existe la posibilidad de alcanzar el poder. Pero quizás hay algo todavía más importante. Porque esta historia ya no va solamente de Feijóo, ni de Puigdemont, ni siquiera de Sánchez. Va de cómo funciona realmente la política. Porque cuando llegan las elecciones los discursos suelen ser muy claros. Las promesas son contundentes, las líneas rojas parecen inamovibles. Pero cuando los números no salen, la realidad parlamentaria obliga a tomar decisiones mucho más complejas. Y ahí es donde aparecen las contradicciones. Porque una cosa es hacer oposición y otra muy distinta intentar construir una mayoría para gobernar. Y quizá por eso esta noticia genera tanto debate, porque obliga a mucha gente a preguntarse si los principios han cambiado o si simplemente han cambiado las circunstancias. Hace apenas unos meses nos dijeron que España se rompía, nos dijeron que la amnistía era una humillación para el Estado, nos dijeron que negociar con Puigdemont era cruzar una línea roja, y ahora ocurre algo que muy poca gente parece capaz de explicar. Feijóo necesita a Puigdemont, sí. El mismo Puigdemont al que durante años se presentó como el símbolo de todo lo que estaba mal en la política española. La pregunta es sencilla: ¿qué ha cambiado? Porque o han cambiado los hechos o han cambiado los intereses. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Porque las últimas declaraciones de Feijóo han vuelto a poner encima de la mesa una posición que antes era un tanto inesperada. Una moción de censura apoyada por Junts, por el PNV, para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y aquí aparece la primera contradicción, porque durante años hemos escuchado que pactar con determinados partidos era inaceptable, que había límites que no se podían cruzar, que determinadas alianzas suponían un riesgo para el Estado. Pero cuando cambian las necesidades políticas, ¿cambian también los principios? Y ojo, esta pregunta no afecta solo al Partido Popular, es una pregunta que puede hacerse prácticamente a cualquier partido político. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que muchas líneas rojas parecen moverse dependiendo de quién necesite los votos. Pero para entender por qué esta historia está generando tanto debate, debemos entender qué pasó hace unos años. Volvamos a las manifestaciones, a los discursos, a las declaraciones contra la amnistía o a las advertencias de que España estaba en peligro. Durante meses, miles de personas salieron a las calles convencidas de que se estaba produciendo una cesión inaceptable ante el independentismo. Muchos dirigentes políticos insistieron una y otra vez en el mismo mensaje: Puigdemont era el problema, Junts era el problema, los pactos eran el problema. Y ahora llegamos al presente, porque resulta que los números del Congreso son los que son. Y sin determinados apoyos parlamentarios no existe alternativa de gobierno. Y aquí aparece la gran pregunta: si pactar era inaceptable cuando lo hacía Sánchez, ¿por qué será aceptable ahora? ¿Ha cambiado Junts? ¿Ha cambiado Puigdemont? ¿O simplemente han cambiado las posiciones de quienes necesitan los votos? Porque los protagonistas siguen siendo exactamente los mismos.
Y cuanto más analizamos la situación, más difícil resulta encontrar una explicación sencilla. Algunos dirán que esto demuestra que la política es pragmatismo, que gobernar exige negociar incluso con las personas que piensan diferente a ti. Otros dirán que demuestra que muchas veces los discursos terminan chocando con la realidad. Y otros pensarán que estamos ante un ejemplo más de cómo los partidos exigen a los rivales cosas que después no aplican a sí mismos. Pero quizá la pregunta más importante no sea esa. Quizá la pregunta más importante sea otra. ¿Qué piensa el votante? ¿Qué piensa la persona que escuchó durante años que determinadas alianzas eran inaceptables? ¿Qué piensa quien salió a manifestarse? ¿Qué piensa quien creyó que ese discurso era aceptable? Porque al final la política no consiste solo en sumar escaños, también consiste en mantener la confianza de quienes te votan. Y ahora quiero saber tu opinión. Si mañana Feijóo llegara a la Moncloa gracias a los votos de Junts, ¿pensarías que estamos ante una contradicción? ¿O creerías que simplemente está haciendo lo mismo que haría cualquier otro partido político con tal de gobernar? Te leo en los comentarios.